te han mentido sobre la Madre de Dios. Usan un par de versículos para intentar demoler uno de los pilares de nuestra fe y te dicen que la Biblia prueba que María tuvo más hijos. Hoy vamos a tomar esa misma Biblia que ellos usan como arma y vamos a pulverizar ese argumento para siempre. Quédate conmigo, porque lo que vas a aprender no solo te dará munición para defender tu fe, sino que profundizará tu amor por Nuestra Señora de una forma que no esperas. Vamos a desenterrar la verdad que se esconde a plena vista en las Escrituras, una verdad tan poderosa que hace temblar las bases de quienes atacan a la Iglesia. El ataque es casi siempre el mismo. Alguien con muy buenas intenciones o con un veneno muy claro abre su Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 55, y lee en voz alta: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Y luego te miran con una sonrisa de victoria como si acabaran de darte jaque mate. ¿Ves? Hermanos y hermanas, plural, caso cerrado. María tuvo más hijos, su virginidad perpetua es un invento católico. Suena convincente, ¿verdad? Es simple, es directo, y está ahí en blanco y negro. Para una persona que no ha profundizado, este argumento es un gigante, parece invencible. Pero hoy tú y yo vamos a ver que este gigante tiene pies de barro. Vamos a darle un pequeño empujón con la verdad y veremos cómo se desmorona por completo. Porque esta objeción se basa en una ignorancia profunda de tres cosas: el lenguaje que hablaba Jesús, la cultura en la que vivió y el testimonio de la propia Biblia cuando se lee completa, no a pedazos. Empecemos por el arma principal, la palabra hermanos, la palabra que usan para destruir un dogma. En el griego del Nuevo Testamento la palabra es adelphos. Los protestantes se detienen ahí. Dicen adelphos significa hermano de sangre, punto. Pero eso es una trampa. Es una lectura perezosa y deshonesta del lenguaje. El Nuevo Testamento no fue escrito en un vacío, fue escrito por judíos pensando como judíos y traduciendo conceptos de su idioma original, el arameo y el hebreo, al griego. ¿Y qué pasa en hebreo y arameo? Algo fundamental que ellos convenientemente olvidan. No existe una palabra específica para primo o sobrino o tío. No la hay. La misma palabra se usa para describir a un hermano de sangre, a un primo, a un sobrino o incluso a un aliado cercano. Es un término amplio, un término de parentesco. ¿No me crees? Vamos a la Biblia, su propia Biblia. Génesis capítulo 14, versículo 14. Habla de Abraham y su sobrino Lot. El texto dice que cuando Abraham se enteró de que su hermano Lot había sido capturado, reunió a sus hombres. Su hermano Lot. Pero espera, ve a Génesis 11 y 12. La Biblia deja absolutamente claro que Lot era hijo de Harán, el hermano de Abraham. Por lo tanto, Lot era su sobrino, no su hermano de sangre. Pero la Escritura lo llama hermano. ¿Por qué? Porque así funcionaba el lenguaje. Hermano era sinónimo de pariente cercano. Hay más ejemplos. En 1 Crónicas 23 se nos dice que los hijos de Cis se casaron con las hijas de su tío, que la Biblia llama sus hermanas. Aunque eran sus primas, la Biblia está llena de esto. Es el modo de hablar de la época. Ignorar esto no es ser fiel a la Biblia, es manipularla. Jesús hablaba arameo, sus apóstoles pensaban en arameo. Cuando Mateo escribió su evangelio, usó la palabra griega adelphos para traducir un concepto arameo mucho más amplio. Así que cuando leemos los hermanos de Jesús, la pregunta inmediata no es ¿cuántos hijos tuvo María?, sino ¿a qué tipo de parientes se refiere el texto? Podrían ser primos, hijos de un posible matrimonio anterior de José o cualquier otro pariente cercano. La palabra por sí sola no prueba absolutamente nada. Es un castillo de naipes. Soplas y se cae. Quienes usan este argumento se quedan en la superficie de una palabra griega sin entender el mundo judío que hay detrás. Y eso, mi amigo, mi amiga, es el primer clavo en el ataúd de su objeción. La propia lingüística, la forma en que la gente hablaba, pulveriza su certeza. Pero esto es solo el comienzo. Ahora vamos al corazón del asunto. Vamos a la escena más dolorosa y más importante de la historia humana. Vamos al pie de la cruz. Imagínalo por un momento, no como una historia lejana, vívelo, estás ahí. El cielo se oscurece, la tierra tiembla, Jesús tu Señor y tu Dios está colgado de un madero, asfixiándose, desangrándose, en una agonía que no podemos ni empezar a comprender. Y debajo de él, firme, con el corazón destrozado en 1.000.000 de pedazos, está su madre, María. En medio de ese sufrimiento atroz, con el peso de los pecados del mundo sobre sus hombros, Jesús mira hacia abajo,
ve a su mamá, y ve al discípulo amado, a Juan. Y entonces pronuncia unas palabras que deberían terminar este debate para siempre. Palabras que son un testamento, su última voluntad. Juan 19, versículos 26 y 27. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Detente aquí, piensa, analiza lo que acaba de pasar. Jesús le está encargando el cuidado de su madre a uno de sus amigos, a Juan. Ahora, seamos lógicos. Usemos el sentido común que Dios nos dio. Si la teoría protestante fuera cierta, si María tuviera otros 4 hijos varones vivos, Jacobo, José, Simón y Judas, ¿por qué demonios Jesús le encargaría su cuidado a Juan? En la cultura judía, esto no es solo extraño, es impensable. Es un insulto monumental a la familia. La ley y la costumbre judía eran increíblemente estrictas sobre esto. El deber sagrado, la obligación principal de un hijo, era cuidar de su madre viuda. Si Jesús hubiera tenido hermanos de sangre, ellos, no un apóstol, tendrían la responsabilidad legal y moral de acoger a María en su casa. Que Jesús ignorara a sus supuestos hermanos y le diera esta responsabilidad a alguien fuera del núcleo familiar inmediato, habría sido una bofetada pública. Habría sido una fuente de vergüenza y escándalo para su propia familia. Estaría diciendo, en efecto, mis otros 4 hermanos no son capaces o no están dispuestos a cuidar de nuestra madre, así que tú, Juan, hazte cargo. ¿Crees de verdad que Jesús, el Hijo perfecto, que honró a su padre y a su madre como manda la ley, haría algo así en su lecho de muerte? Jamás. Es una imposibilidad teológica y cultural. La única explicación que tiene sentido, la única que honra a Cristo y a la ley judía, es que no había otros hijos. María estaba sola, su único hijo estaba muriendo, y él, en un acto de amor y provisión perfectos, se asegura de que no quede desamparada, entregándola al cuidado del discípulo que más amaba. La escena de la cruz no es solo un momento sentimental, es una prueba bíblica irrefutable de la virginidad perpetua de María. Esos versículos, pronunciados en la agonía del Calvario, humillan el argumento de los hermanos de Jesús. Lo dejan sin aire, lo exponen por lo que es, una mala interpretación que choca frontalmente con el testimonio del propio Cristo moribundo. Ellos jamás tendrán una respuesta satisfactoria para esto. Te darán excusas, dirán que sus hermanos no eran creyentes en ese momento. ¿Y qué? El deber familiar estaba por encima de la fe en ese contexto. Era una obligación de sangre. La verdad es clara, no había otros hijos a quienes encargarla. Ya hemos visto la evidencia del lenguaje y la evidencia de la cruz. Ahora ataquemos la tercera columna de su argumento, una que parece muy lógica al principio. A menudo citan Mateo 1, versículo 25, que dice que José no la conoció hasta que dio a luz un hijo. La palabra clave es hasta qué. Ellos dicen, ¿ves? Hasta qué implica que después sí la conoció, que sí tuvieron relaciones y más hijos. De nuevo, es una lectura superficial que ignora cómo funciona el lenguaje bíblico. La palabra hasta, en griego heosho, en la Biblia a menudo describe el estado de algo hasta un punto determinado, sin implicar que ese estado cambie después. Suena complicado, pero es muy simple. Te doy ejemplos de la propia Biblia. En 2 Samuel 6:23 dice que Mical, la hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Significa eso que empezó a tener hijos después de muerta? Por supuesto que no. Es absurdo. Simplemente enfatiza que fue estéril toda su vida. El propio Jesús, en Mateo 28:20, nos promete, «He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». ¿Significa que cuando llegue el fin del mundo nos abandonará? No, significa que su presencia es permanente, desde ahora y para siempre. La palabra hasta simplemente afirma lo que es verdad hasta el momento del que se habla. El propósito de Mateo al escribir esa frase era uno solo: recalcar de forma inequívoca que Jesús fue concebido virginalmente. Quería dejar claro que José no tuvo nada que ver con la concepción. Su enfoque estaba en el nacimiento virginal de Cristo, que es lo que importaba para su teología. Lo que pasó o no pasó después no era el punto de su narración en ese versículo. Usar esa frase para probar que tuvieron relaciones después es forzar el texto a decir algo que no dice. Y junto a esto está el argumento del primogénito. Lucas 2:7 dice que María dio a luz a su hijo primogénito. Ellos saltan y dicen, primogénito, eso significa que hubo un segundo génito, un tercero génito, etc. Otra vez es una ignorancia de la cultura judía. En la ley judía, el primogénito es un título legal y religioso.
No es una simple descripción de orden de nacimiento. Según el libro del Éxodo, capítulo 13, el primer varón que abre el vientre era consagrado al Señor. Se le llamaba primogénito desde el momento de su nacimiento, independientemente de si la madre tenía más hijos después o no. Piensa en esto. Una pareja judía tiene su primer hijo varón. ¿Qué es ese niño en el momento de su nacimiento? Es el primogénito. No tienen que esperar a tener un segundo hijo para poder llamarlo así. El título se le otorga inmediatamente porque es el primero. Se han encontrado antiguas lápidas judías con inscripciones que dicen algo como «Aquí yace fulanita, que murió al dar a luz a su hijo primogénito». La madre murió en el parto. Obviamente no pudo tener más hijos, pero el niño seguía siendo legal y religiosamente el primogénito. El título de primogénito de Jesús se refiere a su estatus especial ante Dios según la ley de Moisés. No tiene absolutamente nada que ver con la existencia de otros hermanos. Es otro argumento que se disuelve en cuanto le aplicas un poco de conocimiento histórico y bíblico real. Hemos usado el lenguaje, hemos usado la cultura, hemos usado la propia Biblia. Ahora usemos la historia. Porque esta creencia en la virginidad perpetua de María no es un invento católico de la Edad Media, como les gusta decir. Es una creencia que se remonta a los primeros cristianos. Es lo que la Iglesia siempre ha creído. Desde el siglo VIII, documentos como el Protoevangelio de Santiago, aunque no es un libro bíblico, nos muestran la creencia temprana y extendida de la comunidad cristiana en que María permaneció siempre virgen. Grandes teólogos de la Iglesia primitiva, como Orígenes en el siglo III, Atanasio, el gran defensor de la divinidad de Cristo en el siglo IV, y por supuesto San Jerónimo, el hombre que tradujo la Biblia al latín, defendieron esta doctrina con uñas y dientes. San Jerónimo, alrededor del año 383, escribió un tratado entero llamado Contra el Vidio. ¿Y quién era el Vidio? Un hombre que decía exactamente lo mismo que los protestantes dicen hoy. Lo mismo, que los hermanos de Jesús eran hijos de María. Esto no es un debate nuevo, es una herejía vieja y refutada. San Jerónimo, con su dominio del hebreo, el griego y el latín, lo aniquiló. Explicó punto por punto, con una erudición abrumadora, todo lo que te he explicado hoy. Demostró que la creencia constante de la Iglesia desde el tiempo de los apóstoles era la virginidad perpetua. Incluso los padres de la Reforma protestante, como Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwinglio, creían en la virginidad perpetua de María. Sí has oído bien. El propio Lutero escribió, Cristo fue el único hijo de María. Y la Virgen María no tuvo otros hijos aparte de él. Me inclino a aceptar a aquellos que declaran que los hermanos realmente significan primos aquí. Juan Calvino también estuvo de acuerdo. Entonces la pregunta para nuestros amigos protestantes de hoy es, ¿por qué son ustedes más listos que los fundadores de su propio movimiento? ¿Qué saben ustedes que ellos no sabían? La verdad es que esta objeción moderna es un abandono, no solo de la tradición católica de 2000 años, sino incluso de la creencia de los primeros reformadores. Llegamos al clímax de todo esto. ¿Por qué es importante? ¿Es solo una discusión teológica para ganar un debate? No, para nada. La virginidad perpetua de María protege una verdad mucho más profunda sobre quién es Jesús y quién es ella. María es la nueva arca de la alianza. El arca de la alianza en el Antiguo Testamento era tan santa, tan pura, que contenía la presencia de Dios. Nadie podía tocarla impunemente. Era un objeto apartado exclusivamente para Dios. María en el Nuevo Testamento se convirtió en la verdadera arca. No contuvo tablas de piedra. Contuvo al propio Dios hecho carne en su vientre. Su vientre fue el primer sagrario. Fue un lugar santificado por la presencia directa del Altísimo. La idea de que ese mismo vientre, consagrado de una forma tan única en la historia de la salvación, fuera usado después para un propósito ordinario, es teológicamente discordante. No encaja. Ella fue apartada para una misión única. Fue llena de gracia desde el principio para este propósito. Su virginidad perpetua es el signo externo de su consagración interior y total a Dios. Su cuerpo, su corazón, su alma, todo en ella le pertenecía a Él de una manera exclusiva. Así que recapitulemos. La palabra hermano en la Biblia no prueba nada porque significa pariente. La escena de la cruz demuestra que no tenía otros hijos que la cuidaran. Los términos hasta que y primogénitos son malinterpretados por completo cuando se sacan de su contexto judío.
Y la historia de la Iglesia desde los primeros siglos confirma esta creencia. La evidencia combinada es abrumadora. El argumento en contra se sostiene sobre la arena de la ignorancia lingüística, cultural e histórica. Tiembla y se cae ante el más mínimo escrutinio. La verdad de María siempre virgen no es una carga, es un regalo. Nos muestra la belleza de una vida entregada por completo a Dios. Nos da una madre que es modelo de pureza, de fe y de dedicación total. No dejes que nadie te robe esta verdad. No dejes que te intimiden con versículos sacados de contexto. Ahora tienes las herramientas, tienes la verdad. Úsala para defender a tu madre, porque defender a María es defender a Cristo. Este tema tiene mucha tela que cortar. Si te surgen más dudas, pregunta en los comentarios. En el próximo video tacleamos uno de los dogmas más bellos, la Inmaculada Concepción. No es lo que piensas.